Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum. No, todavía escucho hojas, así que voy a esperar que busque bien. Marcos capítulo 2, bien. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, bendice la hermosa porción de su palabra, donde aparece el encuentro de nuestro amado Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, con un grupo de gente, de manera especial con un paralítico. Ayúdenos a entender algunas verdades sobre este pasaje, de tal manera que podamos estudiarlo, siendo guiados por su Espíritu Santo. Denos sabiduría, gracia de lo alto, entendimiento, comprensión. Gracias por este pasaje, por esta porción de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. El poder de Jesús para perdonar y sanar. El poder de Jesús para perdonar y sanar. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Amados, entendamos que alrededor de los 30 años de edad, el Señor Jesucristo comenzó oficialmente su ministerio público sobre la tierra. Desde que nació hasta los 30 años se mantuvo al margen, desarrollando una vida humanamente normal como cualquier ser humano, excepto algunos eventos cuando era pequeño y cuando tuvo 12 años de edad. Lo demás se desarrolló una vida normal como cualquier terrícola, como cualquier ser humano normal. ¿Dónde vivió en ese tiempo, pastor? Entre los 12 y los 30 años. Algunos dicen que se fue a Babilonia, otros dicen que andaba en Egipto, otros dicen que andaba predicando en la India, los mormones dicen que Cristo vino para acá. Hay un montón de teorías tontas y falsas. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Entre los 12 y 30 años vivió como cualquier ser humano junto a su papá, junto a su mamá, junto a sus hermanos. Porque era conocido por el pueblo que era Jesús, el hijo de José de Nazaret. Por lo tanto, para conocerlo con esa característica, era que lo conocían. Pero a los 30 años de edad comenzó oficialmente su ministerio público. Y esto fue, como dice ahí, en Capernaum, para poder identificar
Capernaum, relaciónelo con el mar de Galilea. En Capernaum estaba el mar de Galilea, llamado también de Tiberias y también llamado Genezaret. ¿Ok? Entonces, Capernaum es la región donde se situaba propiamente tal el mar de Galilea, donde hizo muchos milagros, no solamente a la orilla del mar de Galilea, sino subido en barcas. Ahí también Cristo caminó sobre las aguas en el mar de Galilea. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Me gusta esta frase. Me hace pensar en un Jesús familiar, hogareño. Estaba en su casa, aunque sin lugar a dudas, en Capernaum vivía, como dice Marcos capítulo 1, dice que Cristo vivía en la casa de Pedro. Entonces, en Capernaum, Cristo ya no estaba con su familia, ya no estaba con su madre, con su padrastro, con su tutor, porque el padre de Cristo es Dios, la madre es María. ¿Ok? Ahí se refleja la humanidad de Cristo por parte de María, la divinidad de Cristo por parte de Dios el Padre. ¿Ok? Pero en Capernaum, repito, habiendo juntado a los apóstoles, a los discípulos y habiéndolos llamado, entonces, sin lugar a duda, vivía en la casa de Pedro, donde tenía su cuartel general, de donde salía a realizar todas sus faenas propias a su llamado, el Mesías. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. Dice que cuando estaba en la casa, el pueblo lo supo. La comarca lo supo, la ciudad lo supo, el vecindario lo supo y agolparon la casa, llenaron la casa. Inmediatamente se juntaron muchos. La fama de Cristo estaba creciendo. Poco a poco se estaba dando a conocer que era un tremendo predicador. Se estaba dando a conocer que sanaba, que libertaba a los endemoniados y que estaba haciendo muchos milagros. Se agolpaba gente alrededor de él. Marcos 1:28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos 1:28, como consecuencia de esta fama, todo el pueblo, toda la ciudad iba tras él, buscando donde él estaba. Su ministerio, al entrar Jesús en su ministerio, atraía a la multitud a cualquier lugar que él fuera. Así que Cristo el Mesías iniciaría un ministerio efectivo, explosivo, exitoso. Bueno, era el Hijo de Dios. Era el Dios encarnado, lleno de amor, de compasión, de misericordia y de perdón. Por otro lado, la multitud que le seguía, la cual muchos de ellos, o quizás la mayoría, simplemente le seguían motivados por los milagros, más que el milagrero. Era tanto así la cantidad de gente que de manera que ya no cabían ni aún por la puerta. La casa estaba llena. Hermano, no debemos seguir a Cristo por las bendiciones que ofrece. Debemos seguir a Cristo porque es nuestro Salvador. Ya nos ha dado demasiado el Señor para que lo sigamos buscando por el interés de los panes y los peces. Juan capítulo 6 dice que muchos dejaron a Cristo porque la palabra era dura y porque Cristo les dijo, vosotros me seguís
me sigues no porque por quien yo soy, sino me siguen por los panes y por los peces. El propio Cristo los confrontó. Así hay mucha gente hoy en día que sigue a Cristo por los panes y por los peces. Personas nuevas que entran a una iglesia y levantan la mano y rinden su vida a Cristo, y muchos vienen agolpados, atestados de conflictos, de dificultades, de pruebas, de necesidades, y el Señor, en la medida que perseveran en la fe, el Señor va organizando su vida y va sanando dolencias, por decir así, y va llenando necesidades, y una vez que las necesidades están llenas, nunca más te veo. Y desaparecen, y se van, porque ya sus problemas se le fueron. Hermanos, tengamos cuidado. Al Señor no se le sigue por los panes y por los peces. Se le sigue porque Él es el Señor. Él es el Salvador. Bueno, ¿qué hacía Cristo entonces? Y dice, y les predicaba la palabra. En el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún por la puerta. Y les predicaba la palabra. Nótese bien que no dice sanaba. Nótese bien que no dice sacaba demonios. No. Dice, les predicaba la palabra. Como consecuencia de la predicación de la palabra, existe la libertad para orar por los enfermos. Existe la libertad para que los demonios salgan. Pero la base del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era este orden: predicar la palabra, sanar y libertar a los esclavos del diablo, de demonios. Ese es el orden que enseña el Evangelio. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea. Nótese lo que dice ahora. Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué enseñaba? Predicando el evangelio del reino, enseñaba el evangelio del reino. Lo primero que hacía Cristo era predicar, enseñar el evangelio, la salvación, las buenas nuevas. Y luego dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amada iglesia, hermanos, no podemos encerrar a Dios en cuatro paredes. Yo soy de los que creo que Dios sana. Yo soy de los que creo que Dios saca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios pueden salir. Lo hemos visto en 32 años como ministerio. Hemos visto sanidades. Hemos visto personas que han sido libertadas. Y a veces solamente con la predicación de la palabra. Yo recuerdo allí en la 211... ¿Cuántos estaban en la 211? Yo acababa de comenzar a predicar, y la hermana Bienvenida, ¿cuántos recuerdan la hermana Bienvenida que se fue con el Señor, ganada puerta a puerta? La hermana Bienvenida entró con una americana, bajita, pelo negro largo y vestida completamente de negro. Cuando yo estaba predicando y la vi entrar, me llamó la atención esa forma, ese personaje que entró con la hermana Bienvenida. Y no sé, algo, mientras predicaba, algo me hizo sentir algo curioso. Seguí predicando. Estaba predicando el tema, Dios honra a los que le honran. Todavía
Me recuerdo. Y de repente ya llevaba como 15 minutos predicando y de repente se escucha un chillido. ¡Eh! Una cosa horrible. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Lo recuerdo? Un chillido horrible. La persona que llevó la hermana Bienvenida tenía demonios. Paramos la predicación y dije, recuerdo que la hermana Acela fue una de las que se paró. La hermana Acela, ¿dónde está ella? Ahí está mi hermana, ahí está. Recuerdo que ella fue una de las que se paró porque yo dije, por favor, 4 o 5 hermanas, mujeres, ¿cierto? Hermanas, que estén en comunión con el Señor, que estén orando, que estén trabajando bien en el Señor, por favor pasen con esa dama ahí atrás y empiecen a orar por ella, que nosotros vamos a orar por ella aquí. ¿Cuántos recuerdan eso? Y eso fue la predicación. Ese chillido, tengo entendido según los expertos, es cuando el demonio sale. Los espíritus salen, porque salen enojados. Así cuando a ver si uno de ustedes se enoja y hace un chillido feo también, hace algo parecido. Principalmente los muchachos cuando son pequeños. Me mira y dice, ¿cómo está muchachita bella? ¿No te había visto? Hermano, pero el orden, en este sentido, el orden de los factores es importante. La palabra del Señor dice que Cristo predicaba, luego dice que sanaba y luego dice que libertaba. Es el orden correcto de Dios. Muchas iglesias, para atraer gente y para mover las emociones de la gente, muchas iglesias se dedican a campañas de sanidades y de liberación. Pero no hay predicación. Hermano, aquí en este pasaje vemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo comenzaba sobre la base de la predicación y les predicaba la palabra. Es claro, dice un comentarista, Stidman, dice, es claro que Cristo estaba evitando las calles porque se habrían convertido en una campaña de sanidad. A cualquier lugar que él fuera, las personas le sitiaban con peticiones de sanidad y para que echara fuera demonios. Así que se le impedía hacer lo que había venido a hacer primeramente, lo cual era predicar la palabra. Por lo tanto, amada iglesia, como iglesia cristiana, siguiendo los pasos del Maestro, nosotros predicamos la palabra. Como consecuencia, hay enfermos, vamos a orar por los enfermos. De repente aparece un endemoniado, una endemoniada, tendremos que orar. Recuerdo cuando estábamos ahí atrás, al ladito, estábamos congregados allí. No sé por qué razón no nos congregábamos aquí. Creo que era por el tiempo de invierno, Pastor Jerry. No éramos tanto tampoco. Así que, bueno, la cosa es que estábamos ahí. Y entró la prima de Solange. Okay. Wendy estaba con una pata de yeso. Wendy apenas podía caminar porque andaba con un yeso. ¿Dónde está Wendy por ahí? Ahí está Wendy number 1. Y porque tenemos Wendy number 2. Y Wendy estaba con yeso y la prima de ellas dos, yo comencé a predicar y ella estaba sentada al frente. Y con mis oídos que todavía estaban buenos, de repente yo siento un lenguaje extraño que está dando esta mujer y que está como en trance. Y yo haciéndome loco predicando sin interrumpir, yo me fui acercando y estaba hablando un lenguaje extraño. Esa mujer no habla inglés y está hablando algo extraño que ni yo entiendo. Y paré la predicación. Y dije, hermanos, saquen a todos los niños para afuera. Esta señora tiene un espíritu malo adentro. Wendy estaba con un yeso en el pie, pero a ella se le olvidó que tenía yeso y subió la escalera
como si estuviera completamente sana. Oramos por la señora. Cuando volvió en sí, le pregunté si recordaba lo que estaba pasando. Me dijo que no. Le invitamos a rendir su vida a Cristo. Le predicamos el Evangelio allí mismo. El tema se tuvo que cambiar por una predicación evangelística. Y la doña entregó su vida a Cristo. Pero nunca dejó de visitar a los brujos. ¿No es verdad, hermana Solange? Y en la casa se escuchaban ruidos, se veían bultos negros caminando por la noche que se subían a la cama. Una cosa horrible. Fuimos no sé cuántas veces a la casa de ella, pero al final nos dijeron que la mujer no dejaba de visitar a los brujos. Y en una oportunidad tuve que decirle: estoy perdiendo el tiempo porque usted no deja de visitar a su brujo. Vaya a los brujos para que la sanen y hagan lo que quieran con usted. Yo no voy más a su casa. Lo mismo que hicimos con Robert, con su hermana, con Panchita. Panchita íbamos y le predicábamos porque tenía espíritu extraño y ella no dejaba de visitar al brujo. Y tuve que decirle un día: no pierdo más mi tiempo con usted, porque usted no entiende que tiene que dejar de visitar a los brujos. ¿Okay? El ministerio mío no es andar detrás de demonios. El ministerio mío es predicar la palabra. Se le predicó la palabra a esta gente y como consecuencia el Señor hace la obra. Pero si no nos alejamos del pecado, si no nos alejamos de los demonios, si no nos alejamos del brujo y de la bruja, nunca vamos a ser libertados, no vamos a ser salvos. Y les predicaba la palabra, cumpliendo Lucas capítulo 4, cumpliendo lo que acabo de decir: predicar, sanar y libertar, cumpliendo de manera específica, cumpliendo de manera puntual, cumpliendo de manera categórica su ministerio mesiánico. Lucas capítulo 4, versículo 17. Dice que él entró en Nazaret a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está, las buenas nuevas son el Evangelio. Lucas capítulo 4, versículo 17, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luego entonces me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego entonces a pregonar libertad a los cautivos, a los endemoniados, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por lo tanto, Cristo, en su función de predicador, de sanador y de libertador, sí, en ese orden, Cristo estaba cumpliendo puntualmente el ministerio mesiánico conforme al libro de Isaías que leyó ese tiempo, en ese momento, en la sinagoga. Marcos capítulo 2, versículo 2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Un hombre enfermo, un paralítico. Su enfermedad lo había dejado impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. Este personaje, con su enfermedad,
Sirve para ilustrar cómo el pecado nos debilita y paraliza. El apóstol Pablo describió bien nuestra situación como hombres pecadores, Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así que aquí aparece en la escena un paralítico, ayudado y cargado por 4 hombres. Un paralítico con una cantidad grande de deficiencias, de necesidades, con una cantidad grande de problemas por no poder trabajar, por no poder moverse solo. Así que fue la miseria de este hombre la que lo obligó a ser cargado de esta manera. Y esto nos muestra el estado de sufrimiento de la vida humana por culpa de la maldad, por culpa de la miseria espiritual, por culpa del pecado. Porque al final, amada iglesia, debemos de entender que toda miseria espiritual, toda maldad, todo pecado trae dolor y trae problemas. Por lo tanto, en la mayoría de las veces los problemas, los dolores, las aflicciones, muchas veces son producto de la maldad, son producto del pecado, porque el pecado hiere, la maldad hiere. Una vida espiritual pobre, miserable, lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos del Espíritu Santo de Dios, una vida pobre espiritualmente hablando, no podemos pensar que va a disfrutar la vida plena, porque necesita al Dios de la plenitud, al Dios que da vida, al Dios que da esperanza. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, versículo 3, que era cargado por cuatro amigos, 4 seres humanos, 4 personajes. Repito, 4 amigos, 4 seres humanos realizaban la gran hazaña de hacer todo lo posible y lo imposible por tratar de hacer llegar al enfermo a la presencia misma de Cristo. ¿Qué motivaba a estas personas a hacer lo posible y lo imposible por un amigo? ¿Qué precio tiene la amistad? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio tiene una persona libertada de la esclavitud del pecado, del vicio, de la maldad? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio se paga por la salvación de un alma? Estos 4 amigos sufrían la condición de su amigo y escucharon que Cristo estaba en su casa, el Mesías, el Salvador, el Sanador, el Libertador. Y cargaron al paralítico cada uno en un extremo, junto con su lecho, junto con la camilla, por decirlo así. Pero cuando llegaron a la casa, no podían entrar. Las puertas estaban llenas de gente, las ventanas estaban llenas de gente y nadie quería dar un huequito, hacer un espacio para hacer pasar al enfermo. ¿Qué motivaba a estos amigos? El deseo de ver a un amigo sanado, el deseo de ver a un amigo transformado, el deseo de ver a un amigo salvado. Hermanos, todos tenemos amigos y todos tenemos familiares que bien sabemos cuánto necesitan de Cristo, cuánto necesitan del Señor, cuánto necesitan de ese toque del Espíritu Santo para salvación, para sanidad, para liberación. Estos 4 amigos
se dieron la magna tarea, la grande tarea, la titánica tarea de llevar al enfermo, al paralítico, al inválido, al desvalido, al menesteroso, al pobre infeliz y miserable que dependía de las migajas de monedas que alguien le pudiera dar. Esos amigos sabían que su amigo paralítico estaba en una condición paupérrima y había que ayudarle de alguna manera. ¿Qué motivaba a estos personajes? ¿Qué los motivaba a hacer lo posible y aún lo imposible por un amigo? El amor, la misericordia, la amistad, el saber que tenían cerca de donde ellos estaban, tenían al Señor Jesucristo, que los podía ayudar, que podía sanar a su amigo, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, óigame, mire lo que dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice que no podían acercar al enfermo delante de la presencia de Cristo. No porque Cristo estaba ocupado, no porque Cristo no tenía tiempo, no porque Cristo tenía su agenda llena con consejero y si alguien me quiere ver hay que esperar el próximo mes. No, el pasaje dice que Cristo no podía estar frente al enfermo y el enfermo no podía ser llevado frente a Cristo porque había mucha gente nada más, no porque Cristo no quisiera. Es interesante también pensar en este término sin hacer violencia a la palabra de Dios, pero dice que la casa estaba llena de hombres y mujeres que querían escuchar la predicación, que querían experimentar el toque de Dios para ser sanados, para ser libertados. Y dice que como consecuencia nadie podía llegar delante de Cristo porque estaba rodeado de gente. No quiero hacer violencia al pasaje, pero creo que es bueno decir esto. Por culpa de la gente que sigue a Cristo, por culpa de la gente que ha creído en Cristo, por culpa de la gente que inclusive estamos en la obra de Cristo, hay muchos que no pueden venir a Cristo porque nosotros somos piedra de tropiezo para ellos. ¿Me explico? Nuestras malas actitudes, nuestros rencores y soberbias y resentimientos y venganzas, nuestra apetencia de las cosas materiales, pasajeras, temporales y efímeras, nuestro figureo, que aquí en la iglesia somos angelitos, pero fuera de la iglesia y principalmente en nuestro hogar somos diablitos. Y por esto y muchas cosas más, muchos no pueden venir a los pies de Cristo, porque nosotros somos piedra de tropiezo para ellos. Oh, mis hermanos, debemos de tener cuidado de no ser piedra de tropiezo por nuestras acciones materialistas, consumistas, por nuestras acciones inmorales y perversas, por nuestras acciones cargadas de emociones negativas, venganza, rencores, por nuestras acciones aún hipócritas, por nuestras acciones solo de conveniencia, por buscar a Dios y a Cristo por los panes y por los peces. Todas estas nuestras acciones carnales y pecaminosas muchas veces impiden que muchos de los que nos rodean vengan a los pies de Cristo. Yo voy a ir a la iglesia donde va fulano. Ustedes no conocen a fulano. Yo recuerdo ya en mi barrio había siempre me recuerdo de Julio, un amigo que crecimos juntos, Julio, ¿ok? Y al frente de Julio vivía Alejandro, nombres reales, ¿ok? Y yo vivía como a
2 bloques de ahí mismo, pero éramos todos del vecindario, éramos todos tigres del vecindario. Cuando yo llegué a la iglesia, contento, entusiasmado, entré a la iglesia y me di cuenta que Alejandro estaba en la iglesia. Y dije, Alejandro, ¿tú estás en la iglesia? Sí, yo tengo tiempo asistiendo a la iglesia. Y me llamó la atención porque él nunca me habló y nada. Pero está bien. Compartimos con Alejandro en la iglesia, ya él se había convertido, él ya se había bautizado y participaba activamente en las cosas del Señor. Luego, con ese primer amor y con ese entusiasmo me encuentro con Julio. Julio vive al frente a frente con la casa de Alejandro, que Alejandro ya asistía a la iglesia. Y yo me encuentro con Julio, y voy y me encuentro con Julio y le digo, Julio, te quiero invitar a la iglesia, vamos a escuchar palabra de Dios. Es importante, nuestra vida tiene que ser cambiada, transformada. Y le di el sermón completo de todo lo que sabía hasta ese momento. Y me dijo, Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Alejandro va a la misma iglesia tuya? Sí, le dije. No, entonces yo no quiero ir para allá. ¿Por qué? Le dije. Porque ese en la iglesia es una cosa, pero aquí es otra. Y yo no voy para allá. Prefiero quedarme donde estoy. No me interesa. Dice que por causa de las multitudes no podían llegar a Cristo. Vuelvo a repetir, en el concepto puntual del pasaje era porque había mucha gente, pero yo hice esta salvedad. Muchas veces por nuestro mal testimonio, muchos no vienen a Cristo. Y aún muchos ni saben que soy cristiano. Cuando yo lo he dicho muchas veces, cuando Pastor Michael allá en Miami estaba imponiendo, me estaban haciendo el servicio de ordenación para yo ser pastor, varios de mis hermanos fueron, y un hermano mío se encontró con un colega de trabajo en la iglesia mía. Y recuerdo las palabras que mi hermano se asombrara y le dijo, fulano, ¿y tú qué haces en esta iglesia? No, yo participo en esta iglesia hace mucho tiempo. Le dijo fulano, compañero de trabajo, ¿y tú qué haces aquí? Yo soy hermano de Gabriel, al que le están dando la ordenación pastoral. Y mi hermano le dijo, tú nunca me hablaste de la fe. Por culpa de nuestras malas acciones, somos piedra de tropiezo que impedimos que otros vengan a Cristo. Y a veces simplemente porque no decimos nada que pertenecemos a Cristo. Le voy a dar un consejo. Al lugar que llegue, identifíquese como cristiano desde una vez para que evite problemas. Cuando usted de una vez se identifica como cristiano, la gente de su trabajo, la gente de su vecindario, la gente de la escuela, saben qué atenerse para con usted. Aún así van a ver aquellos intrépidos, aquellos osados, aquellos valentones, que sabiendo que tú eres cristiano te van a ofrecer cosas que no corresponden a cristiano. Pero ya ellos saben que tú eres cristiano y saben que tú le vas a decir, no gracias. Sigamos adelante. Marcos capítulo 2, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Debido a que el cuarto, la casa, estaba lleno por la multitud, los amigos del hombre paralítico tuvieron que bajarle a través del techo. Esta fue una forma inusual
de interrumpir un sermón. Cristo estaba predicando, Cristo estaba enseñando. Y de repente cuando enseñaba, de repente ve que empiezan a caer pajitas y hojas del techo y ve bajar a una persona en una cama. Imagínense eso. Ahora, quiero que entiendan, los techos de aquel tiempo no eran como estos. Eran techos con ramas de palma, con hojas, con algún tipo de vigas que sostenían estas ramas, pero no era nada duro ni nada sofisticado, de tal manera que los que llevaban al paralítico pudieron sacar todo lo que había en un pedazo del techo y bajar al enfermo. La idea era esta: a este nuestro amigo paralítico, Jesús lo va a tener que ver, porque lo va a tener que ver, porque tiene que verlo. Es decir, los amigos del paralítico estaban convencidos y tenían una actitud firme en que Cristo iba a tener que estar frente a frente con el paralítico, y el paralítico iba a estar frente a frente de Jesucristo. Y como los amigos estaban convencidos de llevar al enfermo a Cristo, nada se los impedía. Hermano, nada nos debe impedir a nosotros el traer a alguien a los pies de Cristo. Nada nos debe impedir a nosotros el invitar a alguien a escuchar palabra de Dios. Nada nos debe de impedir a nosotros el que una persona le podamos lo podamos acomodar de tal manera que no tenga excusa para evitar una invitación a escuchar palabra de Dios. Estos amigos mostraron persistencia, mostraron confianza, mostraron ese deseo fuerte de ver a su amigo cambiado, transformado, sanado, libertado, salvado. Una determinación producto de la fe. Ellos contaban en que él saldría caminando de ese cuarto. Y como ellos tenían esa actitud de estar convencidos que iba a salir caminando, nada les impidió el que el enfermo llegase a la misma presencia de Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hermanos, una fe honrada por el Señor, porque Dios honra a los que le honran. No dice el pasaje al ver Jesús la fe del paralítico, no, dice al ver Jesús la fe de ellos. Dios en Cristo ha de honrar la fe del hombre hacia Jesús. Y por esta fe, por decirlo de alguna manera entendible, Cristo se obligó sanando al enfermo. Dice la Biblia que Cristo vio la fe de los 4 amigos que de cada extremo con una cuerda posiblemente bajaban al enfermo. Y Cristo, al ver la fe de ellos, honró la fe de ellos sanando al paralítico. Hablemos un poco acerca de la fe. Muchos hablamos de que los 4 hombres que bajaron al enfermo tenían fe. Pero ¿por qué no pensamos en el mismo enfermo? El énfasis es la fe en los 4. Pero ¿y el paralítico? Estuvo de acuerdo a que lo cargaran. Estuvo de acuerdo a que lo levantaran. Estuvo de acuerdo a que lo bajaran. Aún estuvo de acuerdo en obedecer a Cristo cuando más adelante le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Había algún grado de fe también en el paralítico. No solamente en los personajes que lo cargaron.
La fe es importante en alguien para que ocurran milagros de Dios. En este caso, la fe principal, notoria, notable, era la fe de los 4 personajes. A veces la fe es solamente de parte de uno de la familia, de papá o de mamá, como Jairo. Jairo tenía fe. A veces la fe viene del mismo enfermo, como la mujer de flujo de sangre, que buscaba la manera de por lo menos tocar el manto de Cristo para ser sanada. La fe, en este caso, estaba en el enfermo, en la enferma. La fe, a veces, no es simplemente de nadie. Simplemente Cristo quiso sanar y punto. Se encontró con una necesidad y el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, le hizo sanar y fue sanado, fue libertado. Así que, hermanos, Dios honra la fe de alguien para poder hacer efectivo el poder de Dios en alguien, en un enfermo, en un inconverso, en un endemoniado. Esta fue una fe puesta en acción, una acción audaz, determinada para atraer a su amigo a Jesús. Una fe puesta en acción. Todo aquel que dice que tiene fe, que cree en Dios, que le cree a Dios, esta misma fe lo ha de motivar, lo ha de accionar, lo ha de hacer moverse en dirección a esa fe. Abel ofrendó por causa de su fe, aunque después su hermano Caín lo mató. Abraham se mudó, se arriesgó, aún a su hijo Isaac sacrificó. ¿Por qué digo sacrificó? Porque lo iba a sacrificar, Dios lo paró, delante de Dios lo sacrificó. La fe puesta en acción en Abel, en Abraham. ¿Será que aún la fe que decimos tener nosotros ha de estar íntimamente relacionada a mi caminar con Cristo, a mi vida cristiana, de tal manera que determine mi cristianismo que muestro, que llevo por delante, dentro de mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia? Hermanos, una fe puesta en acción. La fe tiene que ser puesta en acción durante todo el día, durante toda la semana, durante cada mes. Cada año que pasa sobre nuestra vida, Dios nos coloca en diferentes eventos, en diferentes circunstancias, de tal manera que nos permite poner a prueba nuestra fe y poner en acción nuestra fe. No podemos tener una fe muerta, una fe de palabra, una fe simple. Hermanos, la fe que decimos tener tiene que ser puesta en acción. Como si usted lee Hebreos capítulo 11, ahí dice: por la fe fulano hizo esto, por la fe mengano hizo esto, por la fe sutano hizo esto. Y hay una lista inmensa de hombres y mujeres de Dios que por causa de la fe actuaron, hicieron, se movieron, realizaron, fueron, hablaron, predicaron. Una fe activa, una fe puesta en acción. Dios honra la fe puesta en acción. Hermanos, como hemos dicho muchas veces, la fe es el único recurso principal para enfrentar obstáculos y desafíos. La fe, único recurso de los pobres, de los débiles, de los desvalidos y de los indefensos. La fe verdadera y fuerte puede obrar de diversas maneras,
pero solo será probada, aceptada y aprobada por Jesucristo, porque el Señor va a ver definitivamente nuestra fe y el Señor va a mirar nuestra fe, va a probar nuestra fe y va a aprobar nuestra fe cuando es correcta, cuando es válida. La fe puesta en acción permitió que el Señor hiciera este grande milagro. Sigamos adelante ahí. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo. ¿Por qué le dijo hijo? Palabra paternal del Señor Jesucristo. Muy probable, oiga bien, muy probable este paralítico, cuando nació enfermo, se vio enfermo, el padre lo abandonó y la mamá, como pudo, lo mantuvo. Cristo, usando de un concepto paternal, dirigiéndose al enfermo con palabras paternales, carentes en el paralítico, como dije, quizás por haber sido abandonado por papá. Marcos 2, 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí viene ya lo que es el tema principal de esta historia, de esta narrativa bíblica, verdadera, real, que sucedió en un momento de la historia. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, Cristo está frente al paralítico. El paralítico está frente de Cristo. Los amigos hicieron un tremendo esfuerzo en cargar a su amigo, no sé de cuántos bloques, no sé de cuánta distancia, hasta llegar a la casa. Al ver rodear, yo me imagino que rodearon la casa para ver por dónde podían entrar con el enfermo. Al ver que no podían entrar, la única solución era subir arriba por el techo y bajarlo. Mire tremendo esfuerzo, mire tremendo trabajo que pasaron estos amigos de este paralítico. Y cuando los amigos ven que el paralítico está frente a Cristo y Cristo frente al paralítico, los amigos contentos dijeron: ahora va a ser sanado y ahora va a ser liberado de su enfermedad y habremos cumplido con nuestro amigo. Y cuando Cristo abre la boca para pronunciar palabras, en vez de sanarlo, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Pienso yo, o pienso un comentarista que estaba hablando sobre esto, ¿en cuál sería la reacción de estos amigos que hicieron todo un esfuerzo para que su amigo fuera sanado, no necesariamente perdonado? Señor, pero trajimos a este pobre infeliz para que tú lo sanaras y tú le estás perdonando pecados. Aquí hay algunas enseñanzas que nosotros tenemos que aprender. Hijo, tus pecados te son perdonados. Señor, queremos que él camine, no que sea perdonado. Hermanos, Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad del hombre. Cuál era su más grande necesidad. Porque ¿de qué valía sanar al hombre que tuviera 2 piernas buenas y que con esas 2 piernas buenas caminara derecho al infierno? ¿De qué le valía? ¿De qué le servía? De ninguna manera. Había que comenzar por lo que corresponde, por la realidad inequívoca. Había que comenzar a
a arreglar el problema de ese enfermo a través de las verdades espirituales y escriturales. De tal manera que al comenzar por las verdades espirituales, pudiésemos llegar a esas verdades, por decir así, físicas y materiales. Cristo comenzó diciéndole al enfermo: hijo, tus pecados te son perdonados, porque el problema principal que tiene cada ser humano es el pecado. Así que Jesús fue derecho, puntual al problema. No quiso decir necesariamente Cristo que el paralítico estaba paralítico por culpa de su pecado, pero al final el paralítico era un pecador. Y como pecador había que resolverle el primer problema. ¿Cuál era el problema? Que como pecador había que perdonarle los pecados. Ahora, acá hay una connotación detrás de todo este comentario de Cristo para algunos que estaban escuchando a Cristo allí. Vuelvo a repetir esto. Las palabras de Cristo: hijo, tus pecados te son perdonados, tienen una connotación en relación a algunos que estaban escuchando y viendo todo este evento. Porque Cristo pudo haberlos sanado de una vez también. Porque a muchos sanó sin necesariamente perdonar pecado. A muchos sanó. ¿Pero por qué? Porque en este personaje, en este evento, en este momento, Cristo comenzó perdonando pecados y no necesariamente sanando. Aquí es donde entra un poco la teología y un poco algunos conceptos del judaísmo propiamente tal. Repito, cuando Cristo dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, no estaba necesariamente declarando que por culpa del pecado este personaje estaba paralítico. No obstante, era un pecador que también, como cualquier ser humano, necesitaba el perdón de sus pecados. Porque al final debemos de entender, como ya lo dije, que raíz de todo dolor y todo sufrimiento, raíz de muchas enfermedades, por no decir todas, es el pecado. Entonces Cristo: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice un comentarista: el perdón es el milagro más grande que Jesús jamás realizó o ha de realizar. Satisface la necesidad más grande y trae bendición y los resultados más duraderos y maravillosos que puedan verse en una persona. Se comienza con el perdón de los pecados. En mi experiencia como pastor, sin saber los problemas de la gente, sin saber los males de la gente, sin saber las dificultades de la gente y cómo sufren y cómo se duelen y cómo se afligen y cómo viven vidas agobiadas. Pero solamente con el perdón de los pecados, muchas de esas aflicciones y de esas agonías comienzan a desaparecer y a liberarse. Todo con el perdón de los pecados. Ahora, quiero que capte esto. Mientras Cristo está enfrentándose al paralítico, diciéndole: hijo, tus pecados te son perdonados, automáticamente estaba sucediendo algo allí mismo. Mire lo que dice ahí. Versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero inmediatamente cuando pronunció estas palabras, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Lucas capítulo 4, versículo 17, dice que no solamente habían escribas, sino que habían fariseos y doctores de la ley. Es decir, que Cristo estaba en su casa y había sido visitado por mucha gente del pueblo, pero también habían los religiosos recalcitrantes, sus enemigos.
Eran escribas, fariseos y doctores de la ley. El pasaje paralelo así lo dice. Y cuando Cristo pronuncia, hijo, tus pecados te son perdonados, la mente de estos religiosos, la mente de estos judíos recalcitrantes, automáticamente comenzó a trabajar. Veamos de qué manera. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, cavilaban en sus mentes, es decir, pensaban, meditaban, reflexionaban, ponderaban en sus corazones la frase y las palabras que acababa de decir Jesucristo. A ellos les inquietó, a ellos les molestó que Cristo le dijese a ese hombre, no que lo sanase, sino que le dijese, tus pecados te son perdonados. Es como cuando pasa algo, cuando el pastor Jerry o cuando yo decimos algo y hay hermanos que tienen algún concepto diferente, pastor Jerry, y cuando yo digo algo o tú dices algo, como que la ceja se frunce, se dobla y dice, ¿qué está diciendo el pastor? Y luego se colocan la mano aquí, a ver, vamos a escuchar lo que dice el pastor. Y luego que escuchan todo lo que dicen, bueno, con lo que está saliendo el pastor ahora. Así mismo estaban esta gente. Así mismo estaban. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Y quién es este? ¿Y cómo se le ocurre decir esto a este? ¿Y quién es este? Entendamos la teología judía, que en este sentido tenía mucha razón. Versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, cavilaban, ponderaban, pensaban, reflexionaban, meditaban en su mente, en sus corazones, lo que acababa de decir Cristo. Ellos pensarían, esta es una acción temeraria, intrépida, herética y blasfema de este Jesús en declarar el perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el pensamiento de los judíos, de la teología judía? Hermano, los judíos decían que solamente Dios podía perdonar pecados y sanar. Pero que para sanar, primero tenía que perdonar. Los judíos enseñaban eso. Es decir, el único que puede perdonar pecado es Dios. Y como consecuencia de ese perdón viene la sanidad. No es sanado sin perdón. Y esa era la teología judía. Recuérdense que los judíos no aceptaban a Cristo como Mesías. Recuérdense que los judíos no creían que Cristo era el Hijo de Dios, porque el declarar que era Hijo de Dios declaraba que se hacía igual a Dios. Por lo tanto, para los judíos recalcitrantes, escribas, fariseos, doctores de la ley, Cristo era un blasfemo porque estaba usurpando el lugar de Dios, diciéndole, mira, oye, escúchame, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron, eso es herejía, eso es blasfemia, apedréenlo, mátenlo. Repito, la teología judía era que solamente Dios tiene el poder y la autoridad, no solamente para sanar, sino que para perdonar pecados. Y que Dios a nadie va a sanar si primero no perdona pecado. Nótese el concepto correcto, por decirlo así, que tenían los judíos. Entonces Cristo, conociendo el pensamiento judío, la teología judía, no lo sanó al hombre. No lo sanó.
sino que le dijo literalmente, le dijo puntualmente, le dijo intencionalmente, por causa de los religiosos: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque tenía que levantar la polémica para enseñar una verdad y enseñar quién era él realmente. Siga conmigo ahí. Versículo 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dices. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que los escribas estaban utilizando un tipo de lógica correcta. Ellos correctamente creían y entendían que únicamente Dios puede perdonar pecados. Y ellos aún estaban en lo correcto al examinar a este nuevo maestro que se le acercaba a ellos. Pero el error de los judíos fue el rehusarse a ver quién Jesús era verdaderamente. Ellos no querían entender y aceptar que Cristo era el Hijo de Dios, quien tiene autoridad, prerrogativa, libertad y perdón y poder no solamente de perdonar todos los pecados, sino también de sanar como consecuencia. Un comentarista dice que el pensamiento de los judíos fue un pensamiento de intensificación gradual, de un humor en busca de errores. Primero un sentido general de sorpresa, luego un sentido de inconveniencia y luego un avance final hacia la idea. Eso es una blasfemia. Hermano, Cristo tenía que demostrar quién era a través de las obras, a través de los hechos. Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y versículo 8. Y conociendo luego a Jesús en su espíritu, que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo. Hermano, en el versículo 8 tenemos una vez más otra señal inequívoca e incuestionable e indubitable de la divinidad de Cristo, de la deidad de Cristo, en su omnisciencia, en su omnisapiencia, que Cristo todo lo sabía y todo lo que ellos estaban pensando, Cristo lo sabía. Entre paréntesis, Él sabe lo que tú piensas. Y Él sabe lo que tú piensas, y Él sabe lo que tú eres y lo que yo soy por lo que pensamos. A Él no se le escapa nada. Él todo lo sabe. Y aquí tenemos una muestra que cuando automáticamente Cristo, y repito, según mi apreciación del pasaje, intencionalmente Cristo, en vez de sanar al paralítico como lo hubiera hecho en otra oportunidad, intencionalmente dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, porque quería ver la reacción de los oyentes. ¿Cuál fue la reacción de algunos? Cavilaban en sus corazones, reflexionaban las palabras, llegando a la conclusión que Cristo era un hereje, que Cristo era un blasfemo, que Cristo no merecía seguir con vida, porque se hacía igual a Dios. Marcos 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es decir, ¿por qué llegáis a esa conclusión? ¿Por qué reflexionan mis palabras de esa manera? ¿Por qué están pensando de mí de esa manera por lo que yo dije? Él conoce, repito, todas nuestras intenciones. Luego dice, versículo 9, Cristo les dice:
¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué? Porque realmente nadie puede dar evidencia si los pecados fueron o no perdonados, porque es algo invisible, algo que no se toca, intangible. Eso es fácil. Cristo puede haber dicho, hijo, tus pecados te son perdonados y dejarlo así. Pero más difícil es sanarlo, porque la evidencia tiene que estar ahí. Si Cristo dice, toma tu lecho, anda, levántate y vete a tu casa. Si el tipo no se levanta, es un fracasado Cristo. Es más difícil decirle, sánate, que tus pecados te son perdonados. Es más difícil. Pero Cristo fue por la parte teológica para confrontar a los fariseos, confrontar a los religiosos, para demostrar quién era Cristo y qué era Cristo. Repito, decirle a alguien que sus pecados eran perdonados, nadie lo podía verificar. Por lo tanto, era más fácil. Pero decirle a alguien, levántate, sánate, ponte en pie, era mucho más difícil porque había una verificación tangible. Se podía ver de verdad si era sanado o si no era sanado. Así que al sanar al paralítico, se daba por sentado que también había sido perdonado. Y esto de acuerdo a la lógica y teología fariseica. Pues los rabinos, vuelvo a repetir, tenían un dicho, no hay hombre enfermo que sea sanado de su enfermedad, sino hasta que todos sus pecados le sean perdonados. Para los judíos, un hombre enfermo era un hombre con el cual Dios estaba enojado, según Barclay. Por lo tanto, Cristo en este pasaje, en esta verdad, está demostrando su autoridad, está demostrando su divinidad, está demostrando su poder, está demostrando quién es Él. Porque repito, para los judíos, sanar a un hombre implica que entonces primero fue perdonado. Y veamos entonces en qué termina esta historia. Marcos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego dice, como evidencia, como señal, por la razón que nació este argumento, pues para que sepáis, para que entendáis, para que comprendáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Versículo 11, a ti te digo, todos tus pecados te son perdonados. No, en esta oportunidad, en el versículo 11, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque Cristo les dice, para que vean que yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces yo le digo a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sanándolo, dando a entender que primeramente le había perdonado. Dando a entender el concepto judío, que solamente Dios tiene la autoridad y el poder para perdonar pecados y como consecuencia sanar a los enfermos. Dando a entender con esto que si los judíos enseñaban que solamente Dios puede perdonar y sanar, delante de ellos han visto al Hijo de Dios que puede sanar y puede perdonar. Para ir terminando, entonces,
Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Una pequeña narrativa que no tengo costumbre de hacer este tipo de narrativas, porque tengo otro estilo de predicación, pero simplemente esto. Así como este personaje fue libertado, fue sanado. El viernes, Pastor Jerry, usted hablaba de milagros de Dios en el libro de los Hechos. Milagros buenos y milagros malos. En Cristo suceden estos milagros buenos y también suceden estos milagros malos que vimos en el libro de los Hechos el viernes. ¿Usted creyó en Cristo? ¿Usted fue perdonado de todo pecado? Todo lo demás se añade como consecuencia. Todo aquel que es perdonado de todo pecado, de toda maldad, por la sangre de Cristo, como consecuencia, otras áreas en su vida se van arreglando, van cambiando, se van mejorando, se van sanando. Algunas personas, hasta demonios salen por causa del poder de Cristo para perdonar y para sanar. Usted creyó en Cristo, está en las mejores manos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia. Por lo tanto, amados hermanos, la mejor forma de vivir es estar en las manos de nuestro Señor. Pongámonos en pie. Una narrativa diferente. Recuérdese que esta semana yo he estado enfermo y ya mi cabeza está loca. Mi esposa está con un dolor de cabeza horrible también allí. Así que vamos a ver si Dios le perdona todos sus pecados para que se sane entonces. ¿Okay? Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y nos ayudas, oh Señor, a comprender verdades puntuales, maravillosas de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a meditar en todo esto, a encontrar verdades prácticas para nuestra vida. Bendice la exposición de tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.